Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 1. Y quisiera, darnos a profundizar un poquito en este salmo, que habla con respecto a los justos y a los pecadores. Comenzamos con la lectura. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En este salmo podemos ver el contraste entre el camino o la dicha de los que siguen la voluntad de Dios y de los que no lo hacen. Y podemos ver en el versículo 1, primero lo que se nos dice es lo que este bienaventurado, este justo bienaventurado no debe hacer. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, no vivió una vida siguiendo el consejo de las personas que se apartan de Dios. Según el Salmo capítulo 10, habla de que estas personas, a los que la Biblia les llama malos, ¿ya?, son personas que tienen a Dios muy lejos de su vista. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, de que los juicios de Dios están lejos de ellos, de que todo lo hacen sin siquiera tener en cuenta la voluntad de Dios. Entonces, esta persona es dichosa y feliz por el simple hecho de no andar o no vivir una vida disoluta, yendo en pos del consejo de estas personas. Dice: ni estuvo en camino de pecadores. O sea, que su vida no la vivió de una manera disoluta, pecando, practicando el pecado de una manera habitual, ¿ya? Haciendo de su vida un hábito pecaminoso. Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, tampoco ha tenido una vida en la cual haya sido partícipe de estas personas burladoras o escarnecedoras, ¿ya? Cabe recalcar que esta palabra escarnecedor tiene también la connotación de una persona que hace mueca a algo o a alguien, ¿ya? O sea, una persona que se burla del camino de Dios. Entonces, esta persona justa es dichosa y feliz, primero por no hacer estas cosas, por no dedicar su vida a esta manera de vivir. Dice, y ahora viene en el versículo 2 lo que sí hace. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, en todo el mandamiento de Dios, en todo lo que corresponde a lo que Dios dice en su palabra, esta persona no solamente no hace lo malo, sino que se complace. Para esta persona es un deleite, ¿ya? Es hacer de su vida, de la lectura de la palabra, algo tan agradable, tan placentero, ¿ya? No lo hace porque simplemente tiene que hacerlo, sino porque haya paz en su vida, haya esa llenura en su corazón, se llena ese vacío en el alma por el hecho de deleitarse en la ley de Dios. Y dice la segunda parte del versículo 2, dice: y en su ley medita de día y de noche. Podemos ver esta parte en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora, esta palabra meditar, que dice el libro de los Salmos, capítulo 1, dice: porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Josué nos da una pauta un poquito más amplia de a lo que debe empujarnos el meditar la palabra de Dios. Dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, vemos que
lo que dice el versículo 2 de Salmos, donde dice, y en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, en su ley reflexiona de día y de noche, y este meditar funciona de tal manera que la ley tiene que estar de continuo en la boca para que ejecute una acción. Y nos muestra en el versículo 3 un ejemplo. Todo lo que corresponde a la justicia, a la bienaventuranza de este hombre justo, lo escribe en lo que no hace y en lo que sí hace en el versículo 1 y 2. Y en el versículo 3 nos da un ejemplo para tener una mayor amplitud de lo que quiere decir en el versículo 1 y en el versículo 2. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La parte bíblica quisiera ahondarla un poquito más con lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 8, que toca un tema similar y un ejemplo parecido. Dice, porque será como árbol plantado. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Hay una característica principal con la cual nos permite tener una comprensión un poquito más amplia de lo que quiere decir el versículo 1 y el versículo 2. Por esto el salmista nos indica el ejemplo del árbol plantado junto a corrientes de aguas. Estaba investigando con respecto a este tipo de ejemplo, al árbol, ¿ya? Y me encontré con una pregunta, ¿no? ¿Cómo influye el agua en el crecimiento de las plantas? ¿Ya? Y el agua resulta que es un disolvente que mueve los minerales desde la tierra, desde el suelo, por medio del tallo, de las raíces del tallo, a través de toda la planta, ¿ya? Hay una característica que me llamó mucho la atención. Dice que mientras que el suelo está saturado, dice, cuando el suelo se seca, ¿ya? O sea, cuando hay ausencia de agua, el crecimiento de las raíces disminuye, ¿ya? Y mientras que el suelo, cuando está saturado de agua, hay raíces que suelen ahogarse. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque si el Salmo dice que un árbol plantado junto a corrientes de agua da fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿por qué hay plantas que sí se ahogan? Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque Jesucristo nos lo mostró a través de la parábola del sembrador, que habrán personas, antes de eso yo quería, disculpe el salto, quería ir a Efesios capítulo 5, versículo 26, Efesios 5, 26, 25, donde habla de maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, podemos tomar ese pasaje como referencia para considerar lo que el salmista está tratando de decirnos aquí, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, tomando el ejemplo de la planta, que cuando hay ausencia de agua, o sea, una persona que no recibe la palabra de Dios, no puede echar raíces profundas. ¿Por qué? Porque así mismo como el ejemplo del árbol que no recibe el agua suficiente, sus raíces no pueden profundizar más. Asimismo, el ser humano que no se alimenta con la palabra de Dios no puede fundamentar sus raíces, ya que el agua, que es la palabra, no lo está alimentando. Asimismo, hay personas que, como dice el libro de Isaías, capítulo 6, cuando Dios le dice, ¿a quién enviaremos? Isaías dice, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Dice, entonces ve y predica. ¿Y para qué? Para que oyendo no escuchen, para que viendo no entiendan, ni su corazón se convierta, ni yo lo sane. ¿Ya? O sea, hay personas que por más que escuchen la palabra, por más que se los sature de la palabra, aún así eso no es garantía de que se vayan a convertir. Entonces, eso como una parte del ejemplo del Salmo capítulo 1. ¿Ya? Pero entonces, ¿por qué dice
que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, porque hay árboles que sí crecen cuando sus raíces están en constante contacto de humedad. Entonces esos árboles sí van a estar perennemente en crecimiento con sus hojas que reciben constantemente la humedad en las raíces. Esa humedad, hay algo que también me ayudó a entender, porque la savia, el componente principal de la savia es el agua. Entonces, esa savia que sirve para purificar, ¿ya? También la savia es un agente de energía o el factor renovador y revitalizador de la planta, ¿ya? Así como la palabra de Dios es la energía y el agente revitalizador del creyente. Esta palabra, esta savia también va a través del árbol hacia las puntas de las ramas, y la acumulación de savia producida por la constante absorción del agua, esta acumulación de savia hace que los árboles generen frutos. Entonces, podemos tener una idea más clara a qué es lo que el salmista quiere decir cuando dice que una persona que medita en la ley de Jehová todos los días y que la palabra de Dios está constantemente en su boca para hacer todo cuanto está escrito en la palabra, dice que será como un árbol que ha sido plantado junto a corrientes de agua, que sus raíces reciben el agua, constantemente se alimenta de savia, y la savia se acumula en las ramas para que siga dando frutos. Y aunque vengan los vientos, vengan las mareas, este árbol no va a caer, esas hojas no se van a secar y nunca va a dejar de dar frutos, como dijo Jeremías. Y aquí el salmista en el versículo 4 nos hace el contraste. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, que son como la paja que es arrastrada por el viento. Dice, y cabe recalcar que Jesucristo, cuando se refería a la paja, dice que esta paja no sirve sino para ser atada en manojos y echada luego al fuego. Entonces, el salmista se basa en ese ejemplo, que estos malos, que ya habíamos visto que en el Salmo capítulo 10 dice de que estos malos, de acuerdo al criterio de Dios, son estas personas que no tienen sus ojos puestos en la ley de Dios, que caminan conforme a su propia concupiscencia, de que no meditan en los juicios de Dios, de que no consideran el camino de Dios. Estos son los que para el criterio de Dios son malos. Estos son como la paja que será arrojada al fuego. Dice, por tanto, no se levantarán estos malos en el juicio. Otra traducción dice, no van a prevalecer en el juicio. No van a salir victoriosos dentro del juicio final. Dice, ni tampoco los pecadores en la congregación de los justos. O sea, será evidente, llegado un momento va a ser evidente, va a darse a notar cuáles son estas personas malas dentro de la congregación. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el corazón y las intenciones. Dice el Salmo 139, si mal no recuerdo, dice que antes de que salga la palabra en mi boca, antes que esté la palabra en mi boca, he aquí, tú ya la sabes toda. Dice, y las sendas, o sea, los caminos de los malos perecerán. Entonces vemos en el Salmo capítulo 1 el contraste de una persona que ha puesto a Dios. Fíjense bien que esto no está hablando de una persona que no ha escuchado la palabra de Dios. Usted es una persona que ha escuchado y ha decidido seguir el camino de Dios. Esta persona que ha decidido seguir el camino de Dios va a caracterizarse por no hacer las cosas que antes hacía, y ahora dedicarse, ahora sí, a amar la ley de Dios, porque en ella haya placer su alma, en ella haya complacencia su vida, y eso se va a ver evidenciado con frutos, que es lo que el salmista nos está mostrando a través del ejemplo de un árbol que ha sido plantado junto a corrientes de agua. Caso contrario, los malos, que serán como la paja que arrebata el viento, y luego serán echados al fuego eterno.